Te adoramos, Jesús, en esta preciosa hora. Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos que nos escuchan en esta preciosa hora, en este bendito, aleluya, este bendito momento. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad, por esta maravillosa oportunidad que nos da de volver a estar una vez más por en medio de estos medios, en estos tiempos finales que estamos viviendo, cuando sabemos que el rapto de la iglesia puede acontecer en cualquier momento. Aleluya. Es un privilegio en este último tiempo vivir una vida cristiana, vivir una vida correcta ante Dios, en justicia, en santidad, en arrepentimiento. Bendito y alabado es el poderoso nombre de Jesús. Pero yo quiero compartir la palabra de Dios en esta hora, en el libro de Juan, capítulo 7 en adelante. Dice así la bendita y poderosa palabra de Dios. Dice así las escrituras, o versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre y venía a este mundo. El mundo estaba, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres, y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo de Dios, o del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito es el poderoso nombre de Jesús. Hermano, yo quiero hablar acerca de este punto tan importante que la Biblia establece, y que en este último tiempo, en estos días finales, nosotros debemos de analizar y debemos recapacitar cuál es nuestra postura con relación a las Escrituras. Porque hemos visto mucha apostasía, hemos visto mucha rebelión, hemos visto mucha conspiración. Inclusive la Biblia habla acerca de los tiempos finales y la maldad que iba a estar golpeando la tierra. La Biblia habla de la rebelión de los últimos tiempos, al punto, aleluya, que Dios, como dice la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 3, a esa última generación iba a ser tanto su pecado, tanta su maldad, tanta su apostasía, que Dios decide vomitarlo, echarlo de su presencia. Aleluya. Por eso nosotros tenemos que estar convencidos cuál es nuestra postura, porque hay mucha confusión en los lugares, en diferentes lugares en esta tierra. Estoy hablando de esta ciudad. Mucha confusión con relación, aleluya, a esta salvación tan grande que Dios nos ha dado por medio de los méritos de su sangre, de la sangre del Cordero de Dios. Esta salvación, aleluya, que ha sido dada por gracia, un regalo inmerecido. Esta salvación que hoy podemos, aleluya, experimentar la gracia y la misericordia de Dios, inclusive en medio de este juicio que estamos viviendo. Pero es bueno que en este tiempo usted reflexione, recapacite, porque aquí hay un texto que es inconfundible. Aquí hay un texto, mi alma alaba a Dios, que nos dice el Señor todo con relación a la herencia que tenemos en los cielos. Sabemos que la herencia en los cielos es para su pueblo, como Él dice en su palabra, mi pueblo, para sus hijos. Entonces, aquí habla acerca
de quiénes son esa herencia, cómo se puede definir ese pueblo. Dice la palabra de Dios. Yo quiero que usted lo lea conmigo en esta preciosa hora para que usted vea la importancia de amar las Escrituras, la importancia de creerle a Dios sin haberle visto, porque esta es la fe que habla Hebreos 11. Esa es la verdadera fe, no es la fe loca que se habla, que se habla hoy en las iglesias, sino que la verdadera fe, aleluya, es amarle a Él, creer a sus Escrituras sin haberle visto. Es la certeza, dice la palabra, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera, convencido de lo que espera y convencido de lo que no ves. Y cuando tú crees el Evangelio, aleluya, y tú amas el Evangelio y te aferras al Evangelio de la cruz y la sangre, al Evangelio y el arrepentimiento, al Evangelio de la cruz y la sangre, el arrepentimiento, la justicia y la santidad, entonces en ti se cumple esta palabra. ¿Qué palabra, pastor? Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, versículo 11, porque de lo que hemos leído, ahora vamos a extraer el versículo 11. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Esto es poderoso. Dice la Biblia que a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos en el comienzo de este ministerio? Israel. Aquellos que tuvieron la oportunidad de verle, de conocerle, de ver su gloria, de oír su mensaje. Dice la Biblia, a ellos vino y no le recibieron. Pero quiero, antes de seguir, extenderme un poquito más, porque aún también en este último tiempo hay muchos que no le reciben. Muchos, aleluya, que no le reciben porque en sus corazones no hay espacio para su palabra. Y también lo rechazan. Pero mira lo que dice la Biblia en esta preciosa hora. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es poderoso, porque Él dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio autoridad de ser hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, no se hereda. No es enseñado en una clase dominical esta adopción. Estos no son como las religiones que siguen un patrón hereditario. Y entonces, porque mis ancestros eran católicos, yo soy católico porque he heredado esa religión. Pero cuando tú vienes a Cristo, aquí las cosas cambian. Ya aquí no hay patrón hereditario. Ya aquí, aleluya, no hay enseñanzas tales que te hagan crecer y nacer. Ya que es un trato de Dios con el corazón del hombre. A todos los que le creen. Yo quiero, hermano, en este último tiempo hablar de la importancia de que en este último tiempo tú le creas a Dios. Tú abraces el Evangelio. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Vuelvo y repito, la fe que se está hablando no es la fe ficticia que hoy se predica. Porque hoy se predica una fe materialista. Una fe, aleluya, falsa. No estamos hablando de esa fe materialista. Estamos hablando de la fe en Él. La fe en su palabra. Porque cuando es que Dios hace
esa obra en nosotros. Aleluya. Cuando nosotros amamos su palabra sin haberle visto. Dice la Biblia que entonces eres engendrado. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que en ese momento, cuando tú le recibes, esa palabra hace una obra. Así como el Señor dice, cuando le preguntaron, Señor, ¿y cómo vamos a volver al vientre de nuestra madre? Cuando Él estuvo hablando acerca de la importancia de ser nacido de nuevo. Porque aquí está hablando de ser una nueva criatura. Y en esta creación nueva, tú no la puedes ver. Así como el viento se mueve al este, al oeste, al norte y al sur. Y tú ves todos sus árboles que se mueven y se balancean por esa brisa. Sin embargo, usted no ve la brisa. Así es el Espíritu de Dios en la vida del hombre. Empieza a crear en ti una nueva persona. Empieza a crear una persona diferente a la que eras antes. Por medio, aleluya, del arrepentimiento. Por medio, aleluya, de la fe en la palabra. Cuando tú amas la palabra de Dios y tú no tienes una opinión propia, porque hoy estamos llenos de un montón de maestros que tienen una propia interpretación y la ajustan a sus ideales. Pero cuando tú no tienes una interpretación propia, sino que tú crees en el Evangelio como un niño. Aleluya, la Biblia dice, sé como niño. Tú crees en el Evangelio, tú te arrepientes de corazón, tú recibiste a Cristo, tú llegaste a las aguas, al bautismo de las aguas. En ese momento eres sellado por el Espíritu Santo. Cuando tú estás en ese proceso y te dejas guiar por la palabra de Dios sin poner objeciones, entonces tú comienzas esa obra que el Señor habla en su palabra, que lo dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. En el versículo 12 o versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Son engendrados por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios comienza a formar tu vida. Y vuelvo y repito, ¿y cómo nosotros conocemos la voluntad de Dios? A través de su palabra. La palabra que hoy escasea. La palabra que hoy muchos no quieren predicar. Porque no es una palabra que te va a elevar a la fama. Todo lo contrario, es una palabra que te va a separar del mundo. La palabra, aleluya, es aquella separación que Cristo habló en el libro de Génesis capítulo 3 y versículo 15, cuando Él dice que después que la simiente de la mujer aplastó la serpiente, puso enemistad entre la serpiente y en este caso la iglesia. ¿Qué fue lo que Cristo puso cuando aplastó la serpiente? Aleluya, cuando Él vino en su ministerio. ¿Qué fue lo que puso? Enemistad entre usted y la serpiente. ¿Y cuál es esa enemistad? Enemistad, el Evangelio. El Evangelio te pone en enemistad con el impío, con el pecador, con el mundo. ¿Por qué? Porque ya no andas en la voluntad del mundo, sino que andas en la voluntad de Dios. Y como andas en la voluntad de Dios, ya no caminas como el mundo camina. Ahora eres diferente. Aleluya, como dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 5, la bienaventuranza. Ahora eres manso, ahora eres humilde, ahora eres pacificador. Ahora en este tiempo, aleluya, donde Dios ha puesto su mano en ti, ya no eres iracundo, ya no eres un pendenciero. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Ya no eres un maleante de la sociedad, o ya no eres, aleluya, una persona
inmoral, todo lo contrario. Ahora que eres nacido de Dios, se forman en ti los valores de Cristo, se forma la justicia, la santidad, la mansedumbre, se forma en ti, aleluya, ese hombre, como dice la palabra de Dios, aleluya, que Él formó en el Edén. Vuelves a rescatar el carácter de aquel hombre que cayó cuando traspasó la ley de Dios. Eso es cuando, ese es, le podemos llamar la metamorfosis. Esa es la transformación cuando eres engendrado por Dios. Cuando ya la palabra de Dios comienza a penetrar y comienzas a conocer la justicia, la santidad, comienzas, aleluya, a barrer de tu vida esa escoria que te caracterizaba, ese carácter que era formado en ti de ira, de pleito, de contienda, de pasiones vergonzosas, de pecado, de inmoralidad, de inmundicia, de injusticia. Aleluya. Esa escoria, la palabra de Dios la va quitando, como dice la palabra del Señor, que cuando Cristo viene, aleluya, Él limpia nuestra casa, quita toda inmundicia, toda injusticia, toda idolatría, todo amor por las cosas de este mundo. Esa es la verdadera criatura, el verdadero pueblo que va a heredar la vida eterna. Aquello que, como dice el salmista David, ¿quién elevado? ¿Quién subirá a su monte santo? El limpio de mano, el puro de corazón, el que no ha elevado a su mente cosas vanas ni ha jurado con engaño. Esto es algo que usted no puede hacer en una persona. Usted no puede hacer este cambio en una persona, porque este cambio, el único que lo puede hacer es Dios, y es a través del Espíritu Santo cuando usted ama su palabra. Es muy importante que en este último tiempo usted entienda que donde único hay salvación es en el Evangelio de la cruz y la sangre. No hay otra religión que puede proporcionar, aleluya, no hay otro evangelio que pueda proporcionar, no hay otra fe que pueda proporcionar el cambio necesario para esta eternidad. Aleluya, porque este único cambio lo proporciona Dios por medio de su evangelio. Es por eso que el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas capítulo 1 versículo 6, él le dijo a la iglesia: no existe otro evangelio para esta salvación, no existe otro evangelio para la purificación, no existe otro evangelio que te pueda entrar, aleluya, a la eternidad. No hay otro evangelio, no hay otro. Y entienda que no hay otro. Y digo esto porque lamentablemente hoy la apostasía se ha encargado de proporcionar diferentes modelos de evangelio que sabemos por la escritura que son falsos, porque no hay otro. Dice las escrituras en el libro de Gálatas capítulo 1 que si hay un ángel del cielo, uno de nosotros, habla el apóstol, os trayere otro evangelio, sea anatema. Dice la Biblia, otro evangelio que el que habéis escuchado, sea anatema. ¿Sabe lo que significa la palabra anatema? Maldito. Porque no hay otro. Yo le hago una pregunta a usted en esta hora. ¿Y cuántos cristianos siguen otro evangelio? Tal vez esta frase le parezca dura y me tilde de una persona que no tiene amor. Pero aquellos que sigan otro evangelio que se nos ha sido dado hace 2000 años por sus santos apóstoles, está bajo maldición y muerte eterna. No importa el tiempo que lleva predicando el evangelio, no importa si es evangelista, si es de nombre, aleluya, no importa, aleluya, si él no ha trazado el evangelio como una plomada en la vida del creyente. Si el evangelio no es la plomada, aleluya, que da la medida correcta en una edificación, si el evangelio no ha sido esa plomada, entonces tal persona no tiene herencia en la eternidad, ni él ni los que lo oyeron. Eso es muy poderoso. Le voy a explicar por qué.
Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Por eso es la importancia en este tiempo que tú determines si tú eres engendrado por voluntad de sangre. ¿Eres la obra de un hombre o en ti están las manos de Dios? Es muy importante. Porque Él dice en su palabra, aleluya, dice, los cuales no son engendrados, no son formados. Dice la palabra, no son engendrados de sangre. O sea, los hijos de Dios no son engendrados. ¿Qué más dice? No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. En esto entra el discipulado. Porque ¿qué es el discipulado? Es la preparatoria o los primeros inicios de un cristiano o la formación para el servicio en el cristianismo. Es el discipulado. Es dar el alimento, la formación. Conocemos que Juan el Bautista, aleluya, fue aquel que discipuló, que preparó el corazón del hombre para recibir a Cristo. Por eso el Señor lo envía. Por eso aquí habla acerca de lo que es, aleluya, la voluntad de carne. Aquí entra el discipulado. Yo he conocido muchos cristianos que dicen, no, yo fui formado por tal pastor. No, yo fui discipulado por tal pastor. No, yo cogí la clase de tal apóstol. No, yo cogí la clase de tal profeta. Eso es un error. El ser formado por un hombre es un error. ¿Por qué? Porque si a ti te discipula, por ejemplo, un calvinista, ¿qué tú vas a entender en ese discipulado? Por ejemplo, vas a extraer la porción de su definición de gracia, y es gracia sobre gracia, donde ellas alegan que la salvación no se pierde, y tú creces bajo ese discipulado. Así es de los apóstatas, que tú naciste para ser un campeón, para ser un rico, para que descubras el millonario que hay en ti, y cada quien tiene su estrategia. Pero cuando viene a lo que es la herencia de ser hijo de Dios, ya hay estas cosas no sirven para nada. Y ahí entra, dice la Biblia, el discipulado de Dios, lo que son engendrados por voluntad de Dios. Los que siguen la voluntad de Dios, no de la carne. No los que son discipulados por la carne, que ahí vuelvo y repito, entra la voluntad de las teorías, las creencias, la filosofía y todas estas cosas que han dañado la iglesia. Por eso es que la iglesia hoy, lamentablemente, aleluya, se ha hecho 2 veces hijo del infierno, porque quienes pusieron las manos sobre aquellos que pudieron haber sido salvos, no fue Dios, sino fueron los hombres, y fueron malformados en la fe. Por eso es que usted puede ver tantas creencias. Pastor, se puede bailar merengue, se puede fumar, se puede tomar. Pastor, se puede fornicar, se puede vivir una vida casual. Pastor, no se preocupe. Aleluya, ya nosotros somos salvos, siempre salvos. Nosotros no tenemos que hacer nada para la salvación. Y hay tantas teorías que fueron formadas y fundamentadas en el discipulado del creyente. Pero aquí el Señor dice que eso tampoco aplica, sino que son los que son engendrados por Dios, los que son enseñados por Dios. Yo quiero leer rápidamente, bendito sea el poderoso nombre de Jesús. Si usted ve la palabra de Dios en el capítulo 3, ahí en el libro de Juan 3:8, que dice la palabra de Dios. Santo es el nombre de Jesús.
Santo es el nombre de Jesús. El versículo 5 dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, del agua, del arrepentimiento y del Espíritu, la formación. Dice la palabra de Dios que cuando Él, que conviene que Él se vaya, porque cuando Él se vaya enviará al Consolador, que te bautizará con Espíritu Santo y fuego. Esta palabra naciere del Espíritu. Tiene que ver la mano de Dios a través del Espíritu Santo en tu vida. La obra del Espíritu Santo, la formación del Espíritu Santo, cómo Él puede aplastar la carne. Dice la Biblia, lo terrenal en ti. Bendito sea el nombre de Jesús. Cómo el Espíritu Santo te llena de fuego. Aleluya, que calcina el pecado, que destruye el pecado, la maldad. Destruye aquello, aleluya, que te tenía atado. Como el Espíritu Santo te guía sobre toda verdad, justicia, te redarguye. Como el Espíritu Santo te reprende, te exhorta, te levanta, te anima. Como el Espíritu Santo es la pieza, es la persona central, aleluya, en la creencia, en la fe del Evangelio, aleluya. Es más, de hecho la Biblia dice, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aleluya, el Espíritu Santo es el que vivifica, es el que te eleva a una vida espiritual, es el que te ayuda a caminar en una vida, aleluya, espiritual, una vida mirando las cosas eternas, mirando las cosas que no se ven. Bendito sea el nombre de Jesús. Es el que establece la fe, es el que establece la santidad, es el que establece la justicia, es el que te establece, aleluya, el que te lleva sobre toda verdad, aleluya, y justicia. Esa el poder de Dios manifestado en la tercera persona de la deidad de Dios, aleluya, trayendo a tu vida o haciendo en tu vida la obra para que puedas entrar. La Biblia habla de la importancia de caminar en el Espíritu, de vivir en el Espíritu y de ser lleno del Espíritu Santo. Ahora mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, lo que es nacido de carne, versículo 6, carne es. Lo que es nacido de carne es carne. El evangelio de la prosperidad, ¿qué cosa es? Carne. El evangelio del mundo, del pecado, ahí usted no ve nada espiritual porque es nacido de voluntad humana, es carne. Todo tiene que ver con la carne, todo tiene que, aleluya, todo tiene que ver con las cosas terrenales, materiales, caídas, porque es un evangelio carnal. Su vida está llena de pecado, de vanidad, de vanagloria, de desnudez. Su vida está llena de pecado sexual, de la inmoralidad. Su vida está llena de robo, de mentira, de engaño, de atraco. ¿Por qué? Porque es carne. Porque no, aleluya, dice la Biblia, lo que es carne, carne es. Usted no puede exigirle a este evangelio falso que camina en un nivel espiritual porque no pueden. Porque es un evangelio carnal. Por eso vuelvo y repito, cualquiera que esté bajo estas doctrinas carnales, es imposible que puedan heredar la vida eterna, es imposible que puedan caminar en el Espíritu, porque es carne, es voluntad humana, es filosofía barata, escatología, hermenéutica. Es carne. ¿Qué dice la Biblia? Santo es el nombre de Jesús. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es que es nacido del Espíritu de Dios. Usted lo ve que camina en Espíritu. Que es una vida transformada, santificada, purificada, vivificada. Es una vida separada. Es Espíritu. Se proyecta en él, en la persona, el Espíritu, la vida espiritual. Si es nacido de Dios, pues es un nacido del Espíritu. Y es por eso que usted puede ver la diferencia de los hijos de la carne y los hijos del Espíritu. Yo quiero que usted siga conmigo aquí en esta hora. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere
y oye su sonido, mas ni sabe dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Qué poderoso esto. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Fue transformado, vivificado cuando abrazó el Evangelio. Yo quiero rápidamente, aleluya, avanzar. Si usted lee la palabra de Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Usted puede encontrar en el libro de Primera de Pedro, hay poder en la sangre de Cristo, aleluya. En Primera de Pedro usted puede encontrar una poderosa enseñanza. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice, versículo 22, para leer el contexto completo, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo usted se purifica? Cuando usted obedece a la verdad, al evangelio de la cruz y la sangre, al evangelio que hoy no se predica porque no gusta ese evangelio. Pero cuando usted obedece a la verdad, comienza lo que se llama la purificación por medio de esa verdad. Dice, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, vuelvo y repito, no de una simiente corruptible, que es como empezamos hablando, predicando en el libro de Juan, no de voluntad de hombre, que es la simiente corruptible, no por el evangelio de este carnal, que es el evangelio corruptible, que es la simiente corruptible. ¿Qué dice? Sino de la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Qué poderoso es ser renacido por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, pastor, ¿y cómo nosotros podemos entender, cómo podemos llegar más profundo a esto? Probablemente muchos encuentren esto más difícil, pero no es difícil, es sencillo. Vuelvo y repito, cuando usted se arrepiente, reciba a Cristo como Señor y Salvador personal, y usted obedece a todo lo que está escrito, que se establece en la Biblia, que no es la voluntad de un hombre, sino la voluntad de Dios, y usted comienza a operar en este mundo, en esta vida, aleluya, conforme a la voluntad de Dios. Se hace en usted la voluntad de Dios, te apartas de todo mal, te apartas de la carne, del mundo, ya no vives como los demás gentiles, sino que ahora eres sobrio, ahora eres diferente, ya no ves lo que el mundo ve, ya no oyes lo que el mundo oye, bendito sea el nombre de Jesús, ya no estás atrás de Hollywood, ya no estás atrás de las cosas terrenales, ya no estás atrás de la vanidad, ya no estás pensando, aleluya, en qué cirugía hacerte en tu cuerpo para lucir más bonita. Mi alma alaba a Dios, más bonito, porque este pecado se ha metido entre los hombres. Mi alma alaba a Dios, sino que ahora ves cómo agradar a Dios. Ahora vistes para Dios, recatado, con pudor, con respeto, en santidad, no para despertar los deseos y las pasiones de las mujeres y de los hombres, sino, aleluya, para despertar en Dios la gracia. Que Dios derrame gracia sobre tu vida, que Dios se agrade de ti. Cuando tú comienzas a vivir, aleluya, y a poner freno a tus palabras, mi alma alaba a Dios, y tu lenguaje regenerado, porque la Biblia dice, aún el lenguaje y la mente tienen que ser transformada y cambiada. Cuando tú entras en ese proceso, entonces entraste en el proceso del gran yo soy. Eso es poderoso. Porque eso es un proceso, hermano, vuelvo y repito, que es muy poderoso. Eso te acerca a lo que la Biblia llama los hijos de Dios. Te hace un heredero de la eternidad. Eres coheredero con Cristo Jesús. Pero es cuando tú, dice la palabra de Dios en el libro de Pedro, voy a repetirlo, cuando usted llega a ese conocimiento pleno de la verdad,
Y usted es guiado por el Espíritu Santo. Bendito es el nombre de Jesús. Santo es el nombre de Jesús. Quiero volver a leerlo en esta preciosa hora. Y quiero que usted lo lea ahí conmigo en el libro de Pedro. Santo es el poderoso nombre de Jesús. En el libro de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos. Wow. No de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y lamentablemente, ¿cuántos no rechazan esa palabra? Sin embargo, dice la Biblia que permanece para siempre. Yo quiero en esta preciosa hora, yo quiero seguir predicando acerca de la importancia de ser nacido de Dios. ¿Y cómo podemos alcanzar ese nacimiento? ¿Cómo podemos, aleluya, alcanzar la eternidad? Ya que la eternidad, esa puerta ha sido abierta, aleluya, para que todo aquel que quiere. La Biblia dice, el que tiene sed, beba. El que tiene hambre, aleluya, el que tiene hambre y sed de justicia, acérquese. Porque esta oportunidad Dios se la da en este tiempo a todos los que quieren. Yo te animo en esta hora, aleluya, que medites en tu corazón. ¿Estás tú bajo la voluntad de Dios? ¿Eres tú nacido verdaderamente de Dios? En ti, aleluya, se ve, aleluya, el carácter de Cristo. La santidad, la justicia, la humildad, el arrepentimiento, la sinceridad, la rectitud. Esto es un día, hermano, poderoso. Cristo está a punto de levantar la iglesia. Hoy tenemos el privilegio de levantar nuestras manos ahí en nuestros hogares y decirle, Señor, perdona nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras iniquidades, porque no hemos sido lo que tú has demandado. Pero hoy te ruego que nos limpies con tu sangre y que nos ayude a esa estatura de la justicia, de la santidad. Afirma la santidad y la eternidad en nuestros corazones. Hoy tú puedes hacer esta oración y si la hiciste, Dios te bendiga en esta poderosa hora. Jesucristo viene ya. Mañana estaremos predicando para la gloria de Dios Padre. Dios le bendiga, hermano, y Dios le guarde. Amén.